Un programa para compartir muchísima información con todos ustedes y sobre todo una valoración de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? A partir de determinados registros. Hoy vamos a hablar de lo que vienen siendo, yo le diría directamente, nuestros tiempos caníbales. Hoy, si usted quiere, la etiqueta que va a llevar nuestro programa es precisamente esa. Saludamos a quienes son parte de nuestro equipo, por supuesto. Doctora Natalia Salvo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Bueno, feliz día de la abogada y los abogados. Muchísimas gracias. Muy importantes. Muchas gracias. Bueno, después, en el momento del quincho, vamos a desarrollar algo que tiene que ver con la causa que lleva a Servini de Cubría, con la persecución al Grupo Indalo y con la citación a indagatoria de Orly Terranova. Vamos a ver el vínculo que hay ahí con Macri y con otras personas del espacio político. Sí. Doctor Aníbal Fernández, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, recién me lo crucé al Vasco de Mendiguren y me decía, Aníbal y yo somos los dos zagueros. Y atrás, por ahí hay un arquero, pero no hay mucho más. No me lo encontré, yo lo quiero mucho al Vasco, me lo encontré en la puerta, estuvimos charlando un rato largo. Las definiciones y la gráfica que él exhibe es la que tiene que ver con la economía real. Él al frente del vice lo que está haciendo es ponerse al hombro una estrategia que el propio gobierno está generando y que tiene que ver con incentivar determinados sectores que fueron sacados de encima, olvidados, todo lo que se puede hacer para perjudicar y que tiene que ver mucho con esas expresiones que se dicen, que decía Cabrera, despedí, lo decía Caragosian el otro día, despedí, que alguien los va a tomar. Bueno, esa es la situación que estamos viendo nosotros y que veo que el Vasco encara y define con soluciones concretas que la Argentina está esperando. El doctor José Manuel Bruguiria, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches. Hoy es un día sumamente importante por el tema de los abogados, pues es el natalicio de Juan Bautista Alberdi, sí, pero fundamentalmente porque es el gran aportante a lo que se configura como Estado de Derecho. Escribe bases y puntos de partida para la Organización Nacional, o sea, es uno de los grandes ideólogos de todo eso. Sí. Y fundamentalmente lo quiero reivindicar en el día de hoy porque él fue el gran opositor al poder de facto al oponerse a la guerra del Paraguay, escribiendo su libro famoso que se llama El crimen de la guerra. Hoy en Paraguay es fiesta nacional conmemorando lo de Alberdi. O sea, si hoy hubiéramos sido un día de semana, hoy sería feriado en Paraguay, porque la figura de Alberdi es tan trascendente que le hemos exportado a alguien que en la República Argentina fue detestado y odiado. Bueno, Alberdi, yo voy a agregar a Manuel Belgrano también. También. Sí, pero quiero hacer colarme detrás del gallego con ese tema. Métase, señor. La visión de Alberdi fue magnífica, porque no era solamente un hombre, un jurista como lo fue realmente, sino además un economista, un hombre con una cabeza superlativa. Ese trabajo que generó y que Gallego cuenta contra la guerra de la triple infamia y una lucha despiadada, hizo que Mitre y la Nación lo definieran como agente paraguayo y francés. Sí. No sé si muchos conocen que durante 150 años en el diario de la Nación nunca el nombre de Juan Bautista Alberdi estuvo en el epígrafe, nunca en 150 años. Fue el gobierno de Carlos Menem, es necesario reconocerlo. Él había muerto en Francia, ahí estaba en la Recoleta, y él es el que lo lleva por primera vez a morar por última vez en Tucumán, que era su tierra de natalicio y su reconocido y su corazón y todo estaba allí. Así que bueno. Julián, habría que recordar también a María Angélica Barreda, que fue la primera abogada argentina recibida en 1909 en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, muy bien, tenemos vamos a decir, tenemos muchos padrinos y madrinas en este programa. Alberdi, Belgrano, yo lo sumo también. Bueno, los estudios económicos de ambos, ¿no? De Alberdi y de Belgrano, que han sido también muy importantes. Belgrano viene de Salamanca, en Salamanca se leía a Adam Smith. Sí. Sí, exactamente, pero después hace un trabajo muy interesante en el consulado, ¿no? Y escribe los estudios económicos y ahí le da una vuelta importante. Bueno, vamos a hablarlo en algún momento. Doctor Feletti, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero saludo a mis colegas de panel y les deseo que hayan pasado el mejor de los días, ¿no? Y a mí me preocupa la clausura del debate público, que está asociada a la violencia. ¿Cómo es eso? Y a ver, la oposición se retira a debatir la deuda cuando lo instala como tema de campaña y se va. Hay un hecho gravísimo de violencia política como es el atentado contra un diputado electo por el pueblo y la oposición hace silencio, como si no hubiera pasado. Tenemos un debate en un aula secundaria donde una docente trata de fijar posición e inmediatamente es violentamente atacada, de eso no se habla. Digo, hay como una obturación de la posibilidad de debatir.
Porque si no, como lo dijo Iván previamente, el tema deuda, sometido al debate parlamentario, sometido al debate en los medios, no hubiera durado más de 24 horas o nadie se hubiera parado en el lugar a que se paró Macri a partir de ahí. Entonces, creo que eso está limitando la democracia o el funcionamiento democrático. Realmente, como bien señala Aníbal, si alguien va y dice los elefantes vuelan y los medios no le dicen y no discuten, está cerrándose la posibilidad de debatir. Bueno, paradójicamente, el único lugar que vimos donde se debatía era en esa aula y en el resto de los ámbitos que vos recién hacías mención, no hubo debate alguno. En el lugar preeminente del debate, que es el Congreso, no hubo. Y bueno, porque parece que si alguien va contra el sentido común del neoliberalismo, se empieza a volver peligroso en la Argentina, se empieza a volver... O sea, no es apto debate. No es apto debate. Yo recuerdo la frase de Thatcher de no hay alternativa. El pensamiento único que constituye el neoliberalismo. Y cómo cualquier cosa se homologa o se identifica con el pensamiento de Goebbels o el nazismo y demás. Pero, a ver, hay una diferencia fundamental. Expresar el disenso a través de los mecanismos institucionales o de la libertad de expresión no es lo mismo que ese terrorismo venga por parte del Estado. Bueno, yo no Lo que pasa recuerdo es que ahora si no fue... lo pueden legitimar ese pensamiento único. El problema del avance sobre el proceso de debate democrático es que no pueden legitimar hoy, porque la Thatcher o Reagan tuvieron por lo menos 20 años de legitimación de los mercados asignando recursos. Sí. Hoy eso no está legitimado. Pero no fue, yo no sé si fue, y nos tenemos que ir de este pequeño bloque, pero fue Jameson quien lo dijo, es más fácil adivinar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Exactamente. Bueno, a ver, hablando de todo esto, algo que creo que unifica varios conceptos, es esto que se publicó hoy en el diario La Nación, esta editorial que firma Joaquín Morales Solá, que dice un peligroso regreso a la violencia. Y uno, claramente, cuando lee esto y se saluda, dice, bueno, por fin se le pone un enfoque en lo que ha sido el atentado político en la provincia de Corrientes al diputado Miguel Arias, diputado provincial. Quizás uno se sorprende cuando lo primero que lee es la foto de la fiesta cumpleañera de Olivos confirmó las denuncias de que existe una casta gobernante privilegiada. A esto llama Joaquín Morales Solá violencia. La filmación de la violenta profesora, está el nombre de la profesora, corroboró que el kirchnerismo usa la escuela pública para adoctrinar a jóvenes. ¿Esto es violencia? No, es estúpido. No son dos cosas distintas. Violencia es una cosa, estúpido es otra. Si nosotros vamos a analizar lo que dice este señor, lo estupidez que dice este señor por violencia, estamos todos locos. La realidad es que lo que sucedió en Corrientes, siendo un compañero mío o no, sea cualquier fuerza política, nos tiene que importar a todos, tiene que encontrar rápidamente a los responsables y sancionarlos con toda la dureza de la ley. Pero es un elemento muy claro y ponerlo en su lugar. Lo que sucedió en Olivos, ya esa franela está fundida, regastada y recontragastada. Yo me voy a meter con la profesora. Porque yo lo escuché, el debate que ella da, y si los modos están mal y sus modales son cuestionables, que vayan por los modos y los modales, en todo caso. Pero yo no vi en ningún momento que le cerrara la boca a ninguno de los chicos, y los chicos con una visión distinta que la que tenían ellos motivaban ese debate. Y a mí no me pareció malo. Bueno, este señor con 64 años, en el segundo año del comercial de Quilmes, es decir, tenía 14 años, la señora Ibarra, de haber fallecido y mi reconocimiento, pero si hay algo que no tenía era ser peronista, no generaba debates para que nosotros pudiéramos debatir en el aula. Y estoy hablando 50 años atrás. Bueno, es cierto lo que decís, Aníbal, y también es cierto, alguien publicaba en las redes sociales, bueno, nunca se discutió, por ejemplo, si estudiábamos historia y le había escrito Mitre, ¿no? La historia. Entonces, y eso no era adoctrinamiento. Bueno, era al revés. Historia con el libro de Ibáñez que decía, ¿qué te toca a vos? ¿La primera o la segunda tiranía de Rosas? Bueno, pero es cierto, yo estudié con el libro de Ibáñez, por ejemplo. Bueno, pero eso era al revés, porque en ese momento, y a inversa tuya, Aníbal, si uno quería debatir el siglo XIX, la generación del 80 o Rosas, desde una perspectiva crítica, inmediatamente se decía, al colegio no se viene a hacer política. No se viene a... Bueno, es esa lápida que caía sobre cualquiera que iniciara un debate, es la que están tratando de reproducir ahí. Cualquier cuestionamiento al sentido común neoliberal, al mercado asignando recursos, el ejercicio restricto de la propiedad privada, la libertad social asimétrica de los ricos, inmediatamente es cuestionado. Doctor. Sí, a mí me llama la atención lo de Morales Solá, que escribe en el diario que durante la etapa de la dictadura, que parece que había un poquito más de violencia, miraba para otro lado y avalaba las cosas que pasaron, ¿no? Entonces siempre cuando miro estos editoriales me hace acordar esa frase de Einstein que decía que
el universo y la estupidez son infinitas, pero sobre el universo tengo algunas dudas, decía Einstein, ¿no? Entonces uno mira esto y dice, bueno, evidentemente, porque, digamos, yo entiendo que uno pueda ser un periodista militante de determinadas posiciones, pero cuando veo a estos señores que se van embanderados en el liberalismo, veo a este señor Milei tan excitado, tan violento, tan brutal. Sí. Digo, los verdaderos liberales de la República Argentina, el caso de Alberdi, sí, lo que propagaban eran ideas. ¿Pero estos no son liberales entonces? No, ¿qué van a ser liberales? No. Pero ¿cómo si se, ojalá se presentan liberales ante la sociedad como liberales? No, pero estos liberales cuando hablan de educación, hablan de la educación privada, ya lo viste en la cabeza del trastornado de Macri y un ruin que se animó a decir que a los que caíamos en la universidad pública, los que caíamos, los que no teníamos más remedio que... Cuando te hablaban de salud, te hablaban de salud pública. Cuando hablaban de seguridad, te hablaban de seguridad, no del country. Es decir, estos liberales en serio eran liberales, pero honestos, tenían una visión estratégica de país distinta que lo que tienen estos tipos. Natalia. Además, recordemos lo que dijo Longobardi, ¿no? Que participan. Ahí es libertad de expresión. En abril de este año, cuando hablaba de formatear el Estado a un modo más autoritario, la incompatibilidad de la pobreza o de ciertos niveles de pobreza con el ejercicio democrático. Y efectivamente estaban poniendo en contradicción este capitalismo salvaje con el ejercicio pleno de los derechos sociales. Entonces, ahí salieron a decir que había un recorte de las palabras, etcétera. A mí me parece que hay otra cosa donde se está montando este neoliberalismo, que es en la posibilidad de que el lenguaje sea aséptico y objetivo. El lenguaje no es aséptico objetivo. El educar, como decía Paulo Freire, es un acto político. Lo que estamos es ante una bancarización de la educación que, por supuesto, está envuelta en un ropaje de objetividad, y esto también hay que decirlo. Y con respecto a la dictadura, había un manual antisubversivo de 1977, en donde también seguramente Morales Orano se pronunció al respecto. Bueno, había mucho material en esa época también vinculado con ese tema. Sí, porque las matemáticas modernas eran marxistas, y sobre eso la Nación... No se podía estudiar matemáticas porque eran marxistas. O el libro La Cuba electrodítica, porque... No, por eso digo, cuando uno ya tiene determinada edad, como tenemos Aníbal y yo, el nivel de tolerancia a la pelotudez es insostenible, ¿no? Bueno, Aníbal también hace silencio. Vamos a... No, pero está contundente el doctor Hueira. Compartimos esto que decía Máximo Kirchner esta semana, el diputado. Tenemos que entender que ese odio de los medios de comunicación que estigmatizan siempre sectores políticos son el caldo de cultivo de gente que después va y actúa de esa manera, porque aparte saben... No es nuevo. Allá en la ciudad de Buenos Aires apenas comenzaba el gobierno de Macri, en la inauguración de una unidad básica de Nuevo Encuentro, desde un edificio tiraron tiros contra compañeros y compañeras que estaban en esa inauguración, hiriendo a 2 compañeras. Y hace un par de meses nomás, sin que aún sepamos qué pasó, en la ciudad de Bahía Blanca, pusieron una bomba en una unidad básica que rompió los vidrios del edificio de enfrente hasta el 6º o 7º piso, solo porque los compañeros y compañeras que militan ahí creen en un país diferente de los que fueron cobardemente de noche a dejar una bomba. Aníbal. La visión que tiene Máximo, a mí me da mucho placer escucharlo, porque Néstor tenía mucho respeto por su hijo en condición de político, y contaba lo que él hablaba, ser hijo de 2 bestias con esa formación política. Es medio imposible que si te gusta el palo no tengas de qué aprender. Bueno, esa es la gráfica que Máximo está bajando y que está contándole a los compañeros para que estemos activos, estemos atentos, pero eso no significa que uno recurre ni un tranco de pulga, porque las posiciones que nosotros estamos defendiendo tienen que ver con todo lo que está sucediendo. Recién lo escuchaba mientras estaba esperando en otro canal a Milei, y toda la gráfica de lo que dice es todo lo conocido que le hizo daño a la Argentina. Si están yendo por la franja de la derecha que está pegada a la pared, digamos, ¿no? Y eso entonces lo multiplican con ese discurso, el discurso de la dolarización, el discurso de no al Banco Central, el discurso de todas las cosas que supuestamente nos han hecho mal, porque evidentemente no lo quieren reconocer,
pero que los pone arriba de la mesa para que alguien de ese segmento se sirva y acote y sume a esa propuesta política, cosa que tendría que estar preocupando a muchos también, ¿no? Porque son, entre otras cosas, antidemocracia, críticas, sí, muy violentos, son muy violentos. muchos Bueno, agravios. lo que decía el diputado Máximo Kirchner, ¿no? Se usan los medios de comunicación para fogonear la violencia. Y después, ¿existe una lectura o no de que esa violencia en algún lugar de alguna manera decanta, que puede estar activando cuestiones como las que ha sucedido en Corrientes? Y yo creo que sí. La otra vez hablábamos de Caseros. Si un energúmeno se pone a las 6 de la tarde a insultar al presidente, a decir que hay que desbaratar la propaganda política del... Bueno, digo, en algún punto eso decanta. Máximo reseñó correctamente una serie de episodios violentos, pero yo creo que está asociado hoy frente a la imposibilidad de legitimar un modelo de miseria. Este es el problema más grande que tienen hoy. Y por eso están hablando de casta política. Ojo con esto de la casta política, la casta política. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Son los mismos argumentos que se usaban en la época de la vigencia del partido militar para justificar el golpe de Estado. Y también los políticos corruptos no pueden, los políticos... Digo, esto está pasando hoy. Esto está pasando, digo, entonces me parece que acá hay que tener una reflexión importante, como dice Aníbal, no recular en absoluto, que van a obturar, ¿por qué se obtura el debate público? ¿Por qué se agita la violencia? Porque no pueden legitimar esto que está pasando hoy. Menem podía hacer la reforma marcada y ganar elecciones. Bueno, y está bien, y será así. Hoy no pueden. Y recordemos también con respecto al discurso de la antipolítica que el macrismo, su eslogan era que eran empresarios, eran hombres de negocios, de la actividad privada que iban al Estado a hacer del Estado una entidad rentable y eficiente. Pero que no han parado de mentirle en esto, Nati, no han parado de mentirle a la sociedad. Y la sociedad... Llega el viejo concepto de Lincoln, ¿no? Se le puede meter a poca gente mucho tiempo y a mucha gente poco tiempo, a mucha gente mucho tiempo no, y se empezaron por dar cuenta. No fue tanto esfuerzo nuestro como la realidad que ellos mismos sembraron y que dio un fruto. Pero a ver, ustedes lo que están diciendo es que cuando se usa el odio y se usa la violencia, eso directamente es un elemento para desplazar la política como un todo. Esto es lo que están diciendo. Porque el capitalismo se funda o en ese descontento... tirarlo al consumo o al odio de la violencia política, o sea, y deslegitimar a la política justamente como instrumento hasta para expresar esos descontentos y esas disconformidades. Y de esta manera también se ganan elecciones. O sea, lo que están haciendo es una forma de ganar elecciones. Hay un sector de la sociedad que está muy interesada en sacar su insatisfacción y qué sé yo, y ellos lo están corporizando. Así que hay que estar muy atento. O sea, me parece que si los candidatos que supuestamente tienen una visión nacional y popular no exhiben claramente cuáles son las propuestas y salen a combatir palo a palo todo esto, te llevan puesto. Yo creo que es muy peligroso el momento que está viviendo la Argentina. ¿Se combate, como dice usted, palo a palo? Sí, yo el buenismo no me lo banco. O sea, yo frente a todo este tipo de agresiones... Perdón, ¿usted tiene la pala todavía en el baúl? Y yo creo que sí, yo creo que de alguna manera hay que profundizar la grieta, digamos, como salvataje de todos nosotros. Porque, digamos, cuando ellos se empoderan y vuelven de alguna manera a agarrar la manija de la nación, sea por métodos legales o no, automáticamente te destruyen. Te niegan, te quitan cualquier tipo de posibilidad. Este es un momento dramático de la Argentina. Lo que pasa es que naturalizamos determinado tipo de conductas como si fueran normales. O sea, estas barbaridades que dice el señor Milei, pareciera que dentro del ámbito democrático se pueden llegar a decir, pero hay que decirle unas cuantas cosas a este señor Milei. Milei, por decir, o la mentira recurrente de Macri en el negacionismo más absoluta de cuáles fueron todas sus conductas como presidente de la nación. Bueno, yo creo que hay algo que es sumamente grave. Suscribo a las palabras de todo este equipo maravilloso del cual formo parte, afortunadamente. Porque lo que está pasando en la Argentina, la verdad que tenemos mucho material para compartir con ustedes. Yo les cuento la interna no tenemos tiempo para darlo todo, pero uno podría atar tres contenidos que quiero compartir rápidamente. Por un lado, Milei, que dice barbaridades todo el tiempo. Por otro lado, una candidata de su espacio político que directamente reivindica la dictadura cívico-militar de la Argentina, ¿no? Y en tercer lugar, sí, representativo de todo eso, que es el regreso de Mirta Legrand y que en la mesa con Babi Echecopar
bueno, hacen una especie de apología o banalidad directamente del nazismo. A ver, lo compartimos porque la verdad que digo, hay que mostrarlo. Un día estaba en la esquina de Radio 10 y pasó una combi que lleva chicos al colegio, y va nada más que el tipo de la combi, un nene de 3 años, 4, de jardín. Y de la ventana de atrás se asoma y dice: devuelvan a Maldonado con vida al nene, que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Claro. Fue un trabajo de muchos años, son 20 años, los pibes que hoy tienen 20 años. Así empezó el nazismo, hermano. Así empezó el nazismo. Así empezó el nazismo. Bueno, yo lo digo y se enojan, pero digo, no tiene que ver con Hitler, tiene que ver con la teoría goebbeliana. Bueno, hay que leer. No, así no empezó el nazismo, sí, y Goebbels decía cosas de otro color. Claro, sin información, esta señora, uno tiene que asumir que lo que dice son verdades, y la verdad es que es una burrada grande como un camión. Y en todo caso, que un padre le enseñe al hijo que a un joven que va al sur, que se siente cercano a la causa de los mapuches, y que en el medio de ese conflicto termina perdiendo la vida, y que el padre le enseña lo que sucedió, y que el chico diga que devuelvan a Maldonado con vida, a mí me llenaría de orgullo. Hasta me haría llorar escuchar a un pibito que diga eso. Es que no tiene nada de nazi, señora, tiene algo de honesto, tiene algo de argentino, tiene algo de lo que hacen la buena gente, de la bonomía, claro. Pero por eso... Ahora, ojo, ahí yo voy a disentir con mi compañero Beira. Sí, yo creo que ellos están así porque creen que pierden las elecciones, no porque creen que las ganan. No, yo dije otra cosa. Yo dije que eso es un formato para ganar elecciones. Sí, yo... No digo que las ganen. Yo creo que el objetivo es obturar... Porque acá también es lo que dice Babi Echecopar. Un padre no puede transmitirle al hijo el reclamo por un asesinato que hubo. Sí. Digo, ahora, el problema es el avance autoritario. El problema es, la negación de derechos, la prevalencia del artículo 14 de la Constitución sobre el artículo 14 bis, la prevalencia de lo único importante acá es defender los derechos individuales, la propiedad privada, la simetría de ricos contra pobres, y no hay derechos sociales. Nadie puede levantar la bandera de la vivienda, salario digno, educación. Bueno, esto es lo que me parece que hoy está en debate en la Argentina. Muy fuerte está en debate. Bueno, pero fíjate vos cómo subvierten la discusión, sí. Porque le molesta a Babi, le molesta a la señora que un chiquito diga que aparezca el chico con vida, y ella lo compara con el nazismo, lo que estaba analizando la Shoah, que significaron 6 millones de muertos. Sí, generalmente el nazismo lo que hacía era suprimir gente. Claro. Digamos, la señora se ve que tiene el manual un poco equivocado, porque generalmente cuando uno reivindica la desaparición de una persona es el comportamiento de un nazi, no preguntarse por dónde están las personas desaparecidas. Natalia, ¿esto está hecho adrede o hay una ignorancia supina en todo? No, está hecho adrede, pero insisto, parándose desde un axioma que sostiene que es posible la educación objetiva. Serrat decía que uno le enseña a los hijos con la leche templada y en cada canción. Bueno, si ese chiquito hubiese sacado su cabeza por la ventana y se hubiese dicho todos los políticos son chorros, lo hubiesen tomado como una manifestación de la preocupación de lo que los niños están viendo, de la realidad, etcétera, etcétera. La gente, dirían. Insisto, claro, la gente, universalizar una disconformidad que viene de parte de un determinado sector privilegiado y hacerlo como un interrogante total de la sociedad y, por supuesto, en este caso de los chicos. Insisto que es imposible educar sin un sesgo ideológico, porque el lenguaje es ideológico. La ideología es la nuestra. Ellos nunca expresan ideología. La ideología siempre es si nosotros levantamos valores, principios, cosmovisiones, formas de proyectos de país, somos ideólogos, adoctrinamos. Ellos pueden decir cualquier barbaridad. Y eso no es ideología. Y eso no es ideología. Doctor. Sí, yo siempre tengo presente un periodo negro de la Argentina, que es el final del gobierno de Isabel Martínez de Perón, al que le faltaba prácticamente nada para convocar elecciones. Y el periodo previo al golpe de Estado fue no solamente deslegitimar la política, sino fundamentalmente los resortes de la política para la solución de los problemas. Entonces, yo cuando veo todas estas manifestaciones pregolpistas, porque finalmente el discurso de Milei no es ni más ni menos que un discurso pregolpista, no es ni más ni menos, por eso lo que acaba de acotar acá la doctora con muchísima razón, esa palabra de Longobardi parece que las anotaron en el agua. Y yo personalmente veo los reflejos autoritarios.
Por eso que de alguna manera me sumo al tema de cavar profundamente la grieta, porque con estos animales no se puede convivir. Y es interesante, ¿no? Porque uno está tentado incluso de meterse en los argumentos del liberalismo. Yo creo que la base prácticamente de la plataforma política es igual a la de Juntos por el Cambio que la de los liberales, nada más que los liberales de alguna manera irrumpen con violencia y se hacen notar. Pero la verdad que si uno ve las propuestas son insostenibles, insólitas y tienen que ver con la experiencia reciente del macrismo en el gobierno. Vamos a volvernos a meternos en este tema. Pero ustedes saben que hace minutos nada más estuvo aquí en C5N, en el programa que conduce Juana Morín, Esmeralda Mitre, de la tradición de los Mitre, ¿no? De allá, de la batalla de Caseros en adelante, personajes importantes de la Argentina. A alguien no le gustó que mencione la batalla de Caseros. De ahí surgió Sarmiento también, ¿no? Eran los dos jefes, ¿no? Con Mitre. A ver qué dijo Esmeralda. Los AIE tienen... tendrían, por lo que yo tengo entendido, y lo tengo bastante entendido, pero tengo que hablar en potencial, una deuda de 50 millones de dólares, de las cuales habrían puesto, bueno, como ustedes nombraron, algunas personas en un paquete, y las que dicen que también Macri había puesto son 15 millones. Ahora un canal que no daba $1.50, que no rendía, que no tenía un periodista, que nadie quería estar ahí, de repente hoy es el canal más importante de todos, fanáticos, todos hablando acerca de que el PRO es lo más grande que hay en el mundo, y todos fanatizados. Y después hablaban y criticaban al kirchnerismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la línea editorial? Se reía el doctor Ubeira, doctor. No, cuando la escucho a esta señora, me hace añorar los tiempos de La Nación cuando editorializaba a Claudio Escribano. Por lo menos en la época... Claro, estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Yo a veces paso por el canal de La Nación, más allá, digamos, de los periodistas, y es una cosa que está todo rentado, es más que evidente que está rentado. O sea que no me sorprende que si la hija de Mitre dice que el diario, el canal es lo que acaba de decir, imagínate si yo le voy a enmendar la plana, es tal cual lo que dice ella. No, pero además, uno hay que mirarlo con un poquito más de profundidad. La Nación salió en el 4 de enero de 1870, la primera vez que sale. Sale como un diario partidario. No es un diario independiente, es un diario partidario, punto. ¿Hasta dónde llega? Y hasta mayo de 1909, que muere Emilio Mitre, hijo de Bartolomé Mitre, y que era el hombre de la familia que todo el mundo tenía puesto a las fichas de que pudiera ser presidente de la Nación. A partir de la muerte de Emilio Mitre es cuando la Nación dice que se transforma en una tribuna de doctrina. ¿A quiénes ha tenido la Nación en ese lugar? Y ha tenido Octavio Paz, ha tenido Borges, Sábato, Miguel Canet. No discutamos lo político, digo. Claro. Vayamos al fondo. Atilio Cadorín, Germán Sopeña. Yo leo La Nación de que no me daban los brazos para abrirlo. Mi abuelo me había enseñado a doblarlo en cuatro partes para que te podías quedar con la cuarta parte para leerlo. Un diariazo. Sí, pero a ver, Aníbal, con tu filtro, un diariazo. Ah, bueno, eso te iba a decir. Con tu filtro, un diarazo. Uno puede establecer una línea cronológica y decir, bueno, La Nación es una tribuna de doctrina para un sector de la sociedad que concibe, por ejemplo, la política de una determinada manera. Te lo hago más simple, Julián. Te lo hago más simple y me vas a entender más fácil. Yo leí Ámbito Financiero cuando la manejaba su creador. Julio Ramos. Bueno, y Julio Ramos también tenías que leer el Ámbito Financiero con tu filtro, porque si no, no era fácil de leerlo. Te ponías tu filtro y veías un muy buen diario, como lo fue La Nación. Bueno, lo que está discutiendo esta mujer, con mucho criterio y con mucho respeto, siento que lo está reivindicando, porque son sus derechos lo que le están manoteando en este momento, aparentemente. Lo que está diciendo es, ojo, la familia o la Nación nació para hacer eso. ¿Es cercana a nosotros? No, no va a ser nunca cercana a nosotros, pero para hacer eso. Y lo que está reivindicando es ese editorial que tuvimos en algún momento. Claudio Escribano inclusive tenía reglas claras muy definidas. Yo les acabo de contar una de ellas. Alberdi nunca estuvo en el epígrafe del Diario de la Nación por razones políticas. 150 años no estuvo. Te digo, tenían posiciones tomadas así, muy claras y muy definidas. Todo lo que está diciendo es, yo quiero tener el diario que tenía mi familia. Claro. No me afanen, primero. Y segundo, recuperando lo mío, quiero tener el diario que tenía mi familia. En Estados Unidos, los confederados del sur hubieran ganado la guerra de secesión, hubieran tenido a La Nación como diario. Acá tuvimos la desgracia que, por supuesto, no ganó el norte industrial, sino que ganó
el sur de Mitre. Entonces el diario es un diario confederado que reivindica, bueno, digamos, eso decía yo, las posiciones digamos, de las minorías. Bueno, sí, y de las siempre minorías. siempre defendió la renta de la tierra. Claro, ¿Siempre fue el diario liberal La Nación? No. Yo con la dictadura, ahí Sí. no, Ahí dejó completamente el liberalismo de lado. En ese momento se convirtió en un diario que defendía el recorte de los espacios institucionales, el cierre del Congreso, apoyaba. Yo decía liberal en el sentido económico, vos estás diciendo en el sentido político. En el sentido económico fue un defensor del modelo agroexportador y de la renta de la tierra. Es eso. Claro. Consecuentemente, inclusive hoy, si uno lo mira, si uno dice el sesgo, distinto es Clarín, que mutó del desarrollismo a otras posiciones, pero La Nación defendió siempre el modelo agroexportador y la renta de la tierra en términos económicos, y todos sus columnistas defendieron eso. Lo que pasa que para defender la renta de la tierra tuvo que migrar a colocarse en posiciones antidemocráticas muy fuertes. Y ahora, cuando uno lee el epígrafe del editorial de Morales Solá, hablando de la casta política, no puede menos que recordar con cierto escalofrío que la casta política eran aquellos que iban por la renta de la tierra en contra de la nación y por eso cuestionaban, digo. Bueno, a ver, vamos a compartir un cortecito más de Esmeralda. Porque me parece que estarían utilizando un medio para hacer campaña. Todo eso es porque son paracaidistas, gente que no conoce de periodismo, porque conseguir plata para pagar una deuda en un diario como La Nación no es cosa tan complicada. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que no están manejando ellos el diario, sino alguien más que está por detrás? Sí, claro. No hay una idea, no hay ninguna idea, no hay gente preparada, no los periodistas, sino no hay gente preparada para llevar los periodistas adelante. Estaba casada con Darío Lopérfido y estuvimos adentro del partido y vi cosas muy graves. Por ejemplo, Gracias a Daniel Larreta y de toda esa gente. ¿qué vio? No de Mauricio. ¿Qué es lo que vio tan grave? Bueno, por ejemplo, cuando yo me senté en lo de Mirta con Horacio, yo le dije, espero que no estés acá traicionando al presidente y quieras postularte a ser presidente. Dicho y hecho, mirá lo que estamos a 2 años que pasó eso y ahí está el señor. Son gente sin calle, sin poder, la política, viste, no se aprende de un minuto al otro. No es así, no es así. No entienden de política, no saben hacerlo, ni van a saber hacerlo. Así que para mí que no lo intenten más, porque no les sale. Bueno, se reía, me lo marcaba Hueira, se reía Juana Morici, claro, porque obviamente la irrupción de Esmeralda Mitre está ambigua en un punto, ¿no? Porque ella está peleando por lo que cree que es suyo, pero al mismo tiempo está contando un poco la interna del PRO, ¿no? Como partido y las disputas pero en que el hay. medio habla con mucha claridad respecto de la calidad del diario, Hace una gráfica muy contundente de la calidad hay una del diario. crítica con respecto a la calidad del diario. Si querés dar la vuelta, es una reivindicación al viejo diario de La Nación. Che, yo quisiera tener aquel diario de La Nación con Atilio Cadorín, con Germán Sopeña, con Escribano, con todos aquellos que lo hicieron grande a La Nación, y yo con mi filtro sé lo que puedo sacar de ese diario. Me da la sensación que es una gráfica muy contundente. ¿Y por qué la cuestiona? Ahí, porque en mano de los Aguirre terminó siendo lo que soy. O sea, lo que dice ella es, La Nación era de una determinada manera y ahora se vendió a un espacio político que es el PRO duro. Es el macrismo directamente. Sí, pero aparte hay una mutación que me parece que es importante señalar en la línea del diario. Y es que, como bien apuntaba acá Roberto, el diario nació como un gran defensor del proyecto agroexportador. Pero el proyecto agroexportador desapareció cuando apareció la casta financiera y hoy el fenómeno agroexportador, en los términos que fue pensado durante los años de acumulación extensiva de la tierra, ya no existe más porque hoy está el negocio financiero y los pools de siembra. Entonces, el diario hoy tiene una defensa enorme de todo el sistema financiero negro, de afuera, de adentro, de todos los lados, banaliza determinado tipo de posturas, o sea, el diario deja de ser liberal porque no le interesa la institución y la república, sino lo que le interesa son los intereses concentrados. Entonces, el PRO, ¿qué es lo que acaba de hacer? Desembarcó porque es el representante de los intereses financieros duros en la República Argentina y donde el valor de la renta hoy del campo pasa por otro lado. Entonces el diario dejó de ser
la tribuna de doctrina con un pensamiento liberal para transformarse en el panfleto de los 20 tipos que manejan la República Argentina. Bueno, yo te diría algo, yo voy a agregar algo ahí, que es a comienzos del siglo pasado, la discusión era entre la ganadería y la agricultura. La agricultura era casi la revolución tecnológica. Y acá lo que se dio es una disputa muy fuerte por la tierra. Claro, ¿a vos qué te faltaba? Mano de obra. Y claro, los grandes terratenientes no tenían mano de obra y no les interesaba, porque solamente con tirar unas vacas por ahí ya tenían el negocio montado. Sí, además se ve gráfica contundente. La generación del 80 habla de ser el granero del mundo. Nunca fuimos granero del mundo, fuimos la chácara de Inglaterra toda la vida. Exactamente, no fuimos otra cosa. Y además, si uno quisiera profundizarlo un poquitito más, lo que no hay elementos que nos puedan mostrar que hayan sido un cambio fenomenal producido en la Argentina a partir de ese tipo de situaciones. No lo existió nunca, es imposible. Bueno, es un tema en el cual todos queremos participar, por supuesto. Vamos a dar vuelta a la página, cambiamos de tema, señor director. Hoy estamos con los botones un poco cambiados. Lo que ustedes ven, ¿apareció Pepín Rodríguez Simón? ¿Estaba ahí? ¿Me pareció? Fue breve la Ahí está, mirá, ahí está. Bueno, por lo menos lo vemos así. 115 días. 115 días, ahí estaba. Bueno, ¿cuándo vuelve Pepín? En rigor vamos a hablar del teléfono fantasma. ¿Qué pasa, Julián? No, que me causa mucha gracia la foto esa de Pepín, ¿no? Está tremendo. Bueno, no dije nada. Los teléfonos fantasmas del expresidente Macri. Vamos a compartir una información. Esto ustedes podrían leerlo esta mañana en el sitio El Cohete a la Luna, una nota de Alejandra Dandam, que habla de una empresa fantasma. En rigor, lo que son fantasmas son las líneas telefónicas. La empresa se llama Marcodina Sociedad Anónima y proveía lo que eran sistemas de comunicación encriptada. Una empresa de telefonía que vos contratabas el servicio y podías hablar con las líneas que te daba, se suponía en forma encriptada, se suponía en forma segura. Bueno, ¿qué surge de la investigación que está llevando adelante la jueza María Servini en torno a lo que es el hostigamiento, la asfixia financiera, el desapoderamiento de los activos del Grupo Indalo? Bueno, que el expresidente Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón, otros personajes que a ustedes les van a resultar muy conocidos, Ignacio Rosner, por ejemplo, utilizaban este servicio para hablar entre ellos. A ver, señor director, si podemos compartir algunas, en este caso, algunos datos puntuales. Bueno, ahí está, a través de Marcodina Sociedad Anónima, por ejemplo, de lo que son los hitos que está investigando María Servini, la jueza. Uno de los hitos es justamente ¿no? Cómo se comunicaban el expresidente Macri con Ignacio Rosner. Usted lo recuerda bien, porque el gobierno del expresidente Macri tenía, curiosamente, emisarios que eran empresarios que se presentaban para declararse interesados en los medios del Grupo Indalo. ¿En nombre de? ¿En nombre de quién? Del presidente de la Nación. Tanto Rosner como de la Torre. Pero antes que él estuvo Orly Terranova. No sé si no tenía que decirlo, perdón. No, todo lo contrario. Digamos, yo me quedo escuchándolo atentamente. Así fue la cosa. Orly Terranova, que fue el que trabajó, o de lo de trabajo es un decir, hizo todos los deberes hasta llegar a un determinado punto donde diera la posibilidad de poder quedarse con las empresas. Cuando llegó un determinado momento, como no satisfacía a los mandantes de entre otros el impresentable de Rodríguez Simón, cambiaron la bocha y pusieron a 3 personas, de las cuales una se fue rápidamente y quedaron Rosner y de la Torre. Y ellos fueron los que siguieron adelante con el latrocinio, el concurso, la quiebra y la venta de determinados bienes a YPF, que después YPF terminó comercializándoselo a terceros por precios viles. Esa fue la Bueno, o sea, quiere decir que había una especie de sistema, ¿no? Se presionaba por un lado, se perseguía por otro a través del... Perdón, un mecanismo. Un mecanismo, el mecanismo. Bueno, como decía Santoro. El libro de Santoro, exactamente, que escribe con D'Alessio, por el tema GNL. Con este sistema, lo que tiene la jueza María Servini hasta ahora, y esto lo refleja El Cohete a la Luna, es varios hitos. Hitos son cada vez que se comunican entre las partes a través de esta empresa que proveía líneas fantasmas de teléfono, ¿no? Lo que se buscaba era, o lo que quería el gobierno del expresidente Macri, era que, por supuesto, no quedase registro de estas llamadas que obviamente lucen muy comprometedoras y que aparte coinciden en el tiempo y en el lugar
con respecto a lo que eran determinados movimientos que iban desapoderando al Grupo Indalo de parte de sus empresas. ¿Cuál es el hito 1? Es muy interesante. ¿Cuál es el hito 1? ¿Cuál es la llamada, la primera que existe como registro de esta empresa? Bueno, está hecha más o menos el 25 de octubre del año 2015, 25 de octubre del 2015, cuando, ustedes recuerdan, 10 días antes, esta es información que es pública, en el barrio Parque, Cristóbal López, el empresario, accionista del Grupo Indalo, es llamado a un encuentro en la casa de Franco Macri, donde está Mauricio Macri. Y ahí se le advierte y se le pide que ponga a disposición los medios del Grupo Indalo para perseguir y erosionar la imagen pública de la expresidenta. Y lograr finalmente la detención. Claro, y lograr finalmente la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, Cristóbal López se niega a esto y a partir de ahí, por supuesto, lo que usted va a tener son una serie de llamadas, estos son mis apuntes, pero acá están detallados, la serie de llamadas donde se van vinculando cada una de estas conversaciones. De nuevo, ¿no? Lo que está haciendo la jueza es tratando de indagar cuáles son los puntos de contacto donde se supone que el expresidente Macri buscaba personalmente cerciorarse de que el Grupo Indalo iba a quedar desintegrado, ¿no? Y que sus accionistas iban a quedar presos, como efectivamente estuvieron. La verdad que es lamentable y como decía el doctor Ubeira, doctor, es un mecanismo que se utilizó. El 2 de Clarín lo hizo con Milani. Le fue a decir que a él se le acaban los problemas penales y se le acaban los problemas mediáticos y entregaba a la presidenta de la República. Y pero por eso es central para Macri, y lo que dice Esmeralda Mitre, el desembarco en la nación. Ahora, fuera del gobierno, en ese momento, la pinza mediático-judicial operaba. Ahora es fundamental para ellos tener un medio que esté todo el tiempo estigmatizando, porque el problema ahora es la estigmatización personal, y esto es lo que ha pasado con el Grupo Indalo, por supuesto con la expresidenta, ¿no? Bueno, muy bien. Nos metemos ahora en nuestro clásico segmento, las charlas de Quincho. Acá el rojo el socialismo, el negro de la anarquía. Hoy te tocó el rojo. ¿El verde es ambientalista, Ubeira? Esperanza. ¿Usted cuál quiere, azul o...? Esmeralda, ya que estuvimos con Esmeralda. Esmeralda. Bueno, acá lo que estamos repartiendo son vasitos. Se supone que tenemos nuestro bolillero. Este bolillero lo que reclama, doctor Ubeira, ¿qué es? Lo que reclama es el juez natural. Sí. La existencia del juez natural. Hoy, que es el Día de los Abogados, sí, a ver. Invitamos a todos nuestros colegas a que hagan un público reclamo porque en la República Argentina vuelva el bolillero como forma de sortear las causas en la República Argentina. Bien, bien. Es una campaña permanente de este programa. Tenemos varias, una es esta. Esta es una. Bien. Hoy, ¿cómo se hace? Se aprieta un botón y la computadora, teóricamente, en forma aleatoria, encuentra quién es el responsable. Pero se dan cosas que en la estadística jamás podrían prosperar, porque si es una en muchos millones, que es que le caigan todas las causas de Cristina Sabonadío. Entonces, la mejor forma de que eso no suceda es que se vaya desinsaculando, que vaya saliendo todo lo que van saliendo uno por uno, hasta que la causa siempre tenga un juez natural que sea el que corresponda, el que salga por sorteo. Y aparte, en la institución esta del mecanismo, digamos, de internet, de computación para poder designar el tema de las causas, era supuestamente porque actuaban como una cámara compensadora de juzgados. O sea, si un juzgado tenía atribuida determinada cantidad de causas, no se le mandaban más causas. Un clearing, digamos. Era un clearing interno de los propios juzgados. Ese, teóricamente, es el verso que se vendió a nivel nacional de cómo es que iba a funcionar el sistema. Y ahora, doctora Servini Curia tiene una causa que parece que no avanza mucho, pero que la causa está con respecto al tema del fraude en el sistema de adjudicación de causas. Con lo cual, claramente, el tipo que arma el sistema es el tipo que te puede armar lo que se te ocurra. Ahora, esa pavada que es la bolillita que da vuelta... Bueno, no hay forma de fraguarlo, claro. No hay forma de fraguarlo. Yo, mientras ustedes hablaban, traté de que me salga la bolilla roja. ¿Y saben qué bolilla salió? Lo mismo dicen en la ruleta y se puede fraguar. ¿Qué le salió? No se puede fraguar. Salió la roja, señores. Salió la roja. La roja es la mía. Esto es azar puro. Probé 4 veces, en la quinta me salió. Ahí va la bolilla para el doctor Feletti, ahí está la recibió. En cuanto al voto electrónico, la Corte Constitucional Alemana dice que no está dispuesto a resignar la entidad de la elección
ni por la comodidad de los funcionarios, ni por el apuro de los políticos por los resultados. Claro. Bueno, esto es lo mismo. Acá lo que hay que buscar es el punto donde cada uno vaya al lugar que corresponda y que no haya amañados de ninguna característica. O sea, claramente, para poner un ejemplo, la inseminación artificial existe, pero hay otros métodos más placenteros para reproducir los seres humanos. Entonces no sé por qué abandonamos los viejos métodos, que esto anda muy bien. Muy bien, es placentero entonces el bolillero y va a dejar conforme a muchas más Es personas. placentero el bolillero. Es Lo placentero digo el bolillero. como un Frase polémica, van quedando algunas frases en el registro. Doctor Feletti, a ver, ¿cómo arrancamos? Arrancamos por... Esto es una frase quemada y muy triste, pero arranquemos diciendo algunas cosas que, si se quiere, es una buena noticia, en contra de las barbaridades que dice Macri y Cambiemos. Digo, la inversión este año está por arriba del 2019. Nadie quiere ir, ya lo hablamos esto más de una vez, nadie quiere ir al 2019, pero contra lo que dice que la gente se va del país, las empresas se van del país, nadie apuesta a la Argentina, la inversión es 8,4%, está por arriba de lo que cerró la inversión en el año 2019, dando vuelta a la pandemia. El problema acá es superar el desastre que dejó Macri. Bueno, yo diría que lo que ha pasado con la pandemia se está superando. El problema es los 4 años de macrismo. Tengo un Vidal para regalarle. Ah, ¿cómo no? A ver, lo vemos. Otra propuesta es que nuestros jóvenes tengan la mitad de los aportes patronales que hacer y la mitad de un salario mínimo cuando entran a trabajar. La mitad de un salario mínimo cuando entran a trabajar para que tengan más empleo. Todo va en la línea de que nuestro sector productivo se recupere después de 1 año y medio que no pudo trabajar. Bueno, yo tengo una propuesta. La próxima restablece la esclavitud. Que no le den el 50% del salario, que no le den salario. Claro, la esclavitud. Así tenemos todo el mundo trabajando. Pero restablezcan. No, yo creo. ¿Cómo es lo de la esclavitud? ¿Qué? Claro, lo único que falta, Vidal, en la próxima va a ser restablecer la esclavitud. Si ahora le queda el 50% del salario para salario tenerlo a todos trabajando, saquemos ese 50%, que le den 0 de salario y los tenemos a todos trabajando. Hay pleno empleo con salario. Claro. Yo creo que es grave porque acá se está viendo qué es lo que quieren. Que no haya un piso al salario, que el salario sea lo más barato posible y ellos tomar y echar cuando quieren. Este es un esquema horrendo. Pero aparte, para imponer este esquema, vuelvo a insistir, y estoy monotemático, requieren obturar el debate público, abrogar los procesos constitucionales. Digo, esto lo que acaba de decir Vidal, además, es lo que ella hizo en su gobierno. La desnuda por completo. Cada vez que esta mujer habla se desnuda y te muestra lo profundo del asco que tiene con los trabajadores. 20 puntos cayó el salario real en la gestión del expresidente Macri. Y además, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, toda la inversión social se desplomó a partir del 2018. Además que dejó una deuda de 7.000 millones de dólares en moneda extranjera. Se desplomó. Y esto es lo que esa hizo. Desde ese lugar está pidiendo el voto. además, ¿A quién le habla Vidal? Un segundo. Me hace acuerdo, si no se me va la idea. Me acuerdo de esa frase del almirante Rial cuando se dio el golpe del 55, diciendo: la revolución libertadora vino a este bendito país para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Y entonces, claro, cuando yo la veo esta mujer... Una declaración de principios. Sí, claro. Una declaración de principios. Después, mutatis mutandi, como decimos los abogados, ya no hace tanto, cuando era gobernadora, diciendo que los hijos de los pobres no tienen por qué acceder a la universidad, y ahora se manifiesta todos con respecto... sabemos que no acceden, no así acceden a la universidad. compungidas. Sí. Exactamente. Y ahora hablando de la mitad del salario. La verdad que es una declaración de principios en toda la regla. O sea, mientras ella se compra un departamento de $540.000 en la isla, que lo explicó hoy Esmeralda Mitre. Breve con respecto a lo que dice Roberto, porque, a ver, ya sucedió en la Argentina del menemismo y lo hizo el macrismo, como la reducción de las contribuciones patronales, como las modalidades contractuales que teóricamente lo que intentan hacer es insertar a los hombres y los jóvenes y bajar el costo laboral, nos dejaron. En 1990 arrancamos con 7,5 desempleo, en el 2002 con 24,5. Se redujeron las contribuciones patronales desde el 42 al 37% y eso dejó más desempleo. Y lo mismo pasó con el macrismo, o sea que esas experiencias históricas son recientes, la reducción de las contribuciones no trae más empleo y la reducción de los derechos laborales tampoco. Pero es consolidar una clase subordinada que los asista, ojo con todo esto. Pero si eso fuera poco, a todo lo que vos explicaste te agrega la mitad del salario. Y ahora el orden público laboral.
Ustedes perdonen, pero nos estamos quedando sin tiempo en el programa. Tengo que mover este bolillero. Casi que... Miren, voy a adivinar qué bolilla va a salir. La verde, ya salió. Había salido antes. Doctor la tenía en la mano. Guarino la tenía. Está manipulando el bolillero. No les voy a permitir. Doctor Ubeira. No, hay un hecho importante que revela hoy Jorge Asís en un Twitter, haciendo mención concretamente que el diario Clarín ya anticipa, ahí está, cheque, pero qué buena información tiene Clarín, primera que Horacio Rosati será presidente en la ventaja ética de la prensa hegemónica. Y me pareció que era un muy buen disparador para hablar, digamos, del problema de la justicia, ¿no? O sea, independientemente que coincido totalmente con lo que dice Asís, lo que está claro es que ellos toman la ventaja y la usan. O sea, ellos ejercen el poder. Es probable que a lo mejor Rosati sea el presidente de la Corte. Es que no lo sé. ¿Puede pasar? Pero puede pasar perfectamente. Lo que quiero decir es que, por el otro lado, Ritondo y compañía quieren sacar una ley para de alguna manera regular el tema de quién va a ser presidente de la Corte. Anticipo que me parece que es inconstitucional porque los poderes soberanos del Estado son los que establecen las reglas de cómo funciona ese poder del Estado. Pero lo que está claro es que pareciera como que no es parte ni es eje de la campaña la discusión concreta de qué corte queremos, cuánta gente tiene que intervenir y qué es lo que pasa con el sistema judicial de la República Argentina. Y mientras los políticos no tomen debida nota, todas estas reformas que el presidente impulsó y que mandó a la Cámara de Diputados van a terminar en papel mojado. Entonces, ellos juegan y pareciera que aquellos que están detrás del otro lado de la institucionalidad duermen. Entonces, me da la impresión de que tiene que ser un eje de campaña debatir claramente cuál es el sistema judicial y qué es lo que vamos a hacer con el lawfare en la República Argentina. Muy bien, nos tenemos que ir rápidamente a la pausa y al regreso tenemos más información. Bueno, muy bien, nosotros nos quedamos charlando, ya estamos al aire, les digo nada más por si les interesa. Igual acá todo es transparente, el corte, el programa al aire. En público, en privado decimos las mismas cosas. Hasta yo les dije que podíamos tomar un poquito antes del brindis. ¿Está mal? Sí, cómo no. Bueno, salud, señores. Salud. Salud para todos. Salud como por los abogados de la mesa. Y a todos, y a todos los compañeros abogados y compañeras abogadas de ejercicio de la profesión. Así es. Brevemente, estamos tomando, a ver, señor director, este vino se llama La Danza, tiene una etiqueta muy linda. Es un vino de corte Malbec, Bonarda y Semillón, que muy amablemente nos acerca a la gente del Santa Evita. Acá está, La Danza, señor. Ahí está. Muy bien, Natalia. Bueno, habíamos dicho al principio del programa que en la causa que lleva Servini de Cubría, que tiene que ver con la extorsión al grupo Indalos, fue llamado a indagatoria Orly Terranova para el próximo 30 de septiembre. Bueno, como ya anticipó Aníbal, Orly Terranova es una especie de testaferro de Mauricio Macri. El tema es que tenía una sociedad con Nicolás Caputo, que tenía que ver con los aviones, y parece ser que Nicolás Caputo tuvo una gran rencilla con este hombre, porque atrás de Nicolás Caputo hay otro integrante de Juntos por el Cambio que tiene una disputa dentro del espacio político con él, y que es el jefe de gobierno, porteño Horacio Rodríguez Larreta. Ah, caramba. Doctor, ¿algo más que...? No. Suscribimos eso. Bueno, suscribimos. Lo importante es que se vaya viendo que para hacer pedazos un grupo económico que solo no coincidía políticamente con ellos, ningún tipo de otro cruce tenían, fueron tan crueles que metieron en cana 2 tipos 2 años que no se los devuelve nadie, que se le quedaron con las empresas, las fundieron, las quebraron, se las vendieron a YPF, YPF se las vendió a sus amigos a valores piles, y la situación en la que nos encontramos es esta, y entonces empieza por la punta donde tiene que comenzar, que es Orly Terranova. El primer fronting, más que en testa, es un fronting que puso la jeta para hacer las conciliaciones y los acuerdos para quedarse con las empresas en nombre del gobierno. Y que dicen que Caputo sería el que le dijo no, cambiemos, y aparecieron nosotros. Ahora, si fueron brutales en el gobierno, ¿por qué no lo van a hacer en la oposición, en línea con lo que estuvimos tratando? Es importante... ¿Por qué van a haber cambiado? Al contrario. Vamos a volver sobre eso. Prácticamente nos tenemos que despedir, solo a modo testimonial y porque no nos alcanzó la verdad el tiempo en el programa. Quiero que presten atención durante la semana, en las próximas horas, a un conflicto diplomático muy, muy importante, muy relevante, hay que darle mucha importancia,
que se ha trazado con la República de Chile. El gobierno argentino denunció a Chile por apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina, a través de un decreto del presidente Sebastián Piñera, un presidente que obviamente está en este momento empujado a, creo yo, a proponer cosas disparatadas para tratar de llamar la atención, porque hay campaña, hay elecciones en Chile. Bueno, a través de un decreto, lo que hizo fue prácticamente una especie de apropiación de un segmento de la plataforma continental que le pertenece a la Argentina, a partir de lo que fue un tratado que se llama Tratado de Paz y Amistad, de 1984, exactamente, suscrito en 1984, y además otras resoluciones, por ejemplo la de la Comisión de Límites de Plataforma Continental en base a las Naciones Unidas, que también suscribía eso mismo que estaba en el tratado. Entonces, atención con esto, se presentó, obviamente el canciller Felipe Solá presentó esta denuncia, pero hay que seguirlo de cerca. Digo porque a veces no forma parte de las agendas periodísticas de muchos medios de comunicación, para nosotros es sumamente relevante. Señores, nos tenemos que despedir. Ha sido un gustazo, ¿la pasaron bien? Muy bien, como siempre. Bien. Voy a decir nada más para terminar. Bueno, primero un beso grande a Amado Vudú, televidente, por supuesto, privilegiado de este programa, que nos mira y nos mandó saludos. Perdón, y a quien me mandó la frase: dale bolilla al placer. Exactamente, yo iba a cerrar con eso. Hay una frase que se fue dicha que es: dale bolilla al placer. Exactamente, muy bien. Exactamente. Una conjunción. Una conjunción, bueno, muy bien. Bueno, nos reencontramos el próximo domingo, ¿les parece? Así sea. Con todo gusto. Buena semana.